Trabajo como escritora independiente aprovechando mi experiencia previa como un médico. Ahora escribo sobre temas médicos. Hay una buena demanda para mi trabajo, así que no necesito trabajar urgentemente. Hasta hace 3 años trabajé como médico en un hospital universitario. No me gusta alardear, pero lo era bastante popular entre los pacientes. Creo que fui el mejor cirujano entre mis compañeros, pero estos días me he distanciado de mis viejos amigos de la Facultad de Medicina y de mi época como médico. Para ser sincero, no quiero verlos mirar a muchos colegas. Me critican por dejar el hospital universitario. Entonces, de la nada, recibí noticia de que mi antiguo mentor había fallecido. Un amigo me informó que el profesor Johnson, un mentor mío de mi época universitaria, había fallecido. Por un momento la noticia me dejó sin palabras. El profesor Johnson no era solo un mentor, sino también alguien con quien tenía una vida complicada. La historia con un amigo me preguntó si vendrías al funeral, ¿cierto? Dudé por un momento, pero logré responder. Lo haré. El profesor Johnson era un católico devoto. Se suponía que el funeral se celebraría originalmente en la iglesia a la que asistía el profesor Johnson, pero debido a la gran cantidad esperada, no estaba familiarizado con los HYNS y estaba asistiendo a un funeral católico por primera vez, así que simplemente seguía la multitud. Muchos de los rostros en el funeral eran amigos y colegas que había estado evitando, haciéndome sentir fuera de lugar. Algunos susurraban y miraban en mi dirección. Creo que fui el primero de mis compañeros de la universidad en dejar la primera línea de la medicina temprano. La mayoría de mis compañeros todavía están trabajando duro como médicos. Decidí irme tan pronto como terminó el funeral. Me arrepentí un poco de haber asistido, sintiendo que este no era el lugar al que pertenecía. Mientras dejo flores sobre el profesor Johnson que yacía en su ataúd, recuerdo una conversación que tuve. Observé cómo el ataúd del profesor Johnson se llevaron a Warner. Principal del funeral era la esposa del profesor Johnson. Nuestros ojos se encontraron y yo asentí levemente. Ella me sonrió amablemente. De repente una voz detrás de mí me miró. Bruscamente y finalmente apareció el mismo hombre que traicionó al profesor Johnson. Se dio la vuelta. Era una ex colega y compañera de clase de la universidad, ahora una de las mejores cirujanas del hospital universitario, Emily. Ella había sido una amiga cercana durante nuestro tiempo en el hospital universitario y mi exnovia. Sus ojos estaban rojos, probablemente por llorar, pero su cara estaba llena más con ira que con tristeza, y esa ira estaba dirigida a mí. Sentí que su agarre se apretaba más. Estaba más preocupado porque se lastimara la mano que por el dolor. Sentí que su mano derecha es la mano que salva a muchos pacientes. Ella no es una mano derecha cualquiera. Para intervenir, Emily me lanzó insultos: cobarde, perdedor, desertor, irresponsable. Los he escuchado todos antes. Sentí ganas de reírme del absurdo, tapándome apresuradamente la boca con la mano. Cuanto más seriamente Emily me maldecía, más ridículo sentí. Que está bien regañarme, pero no tienes nada más que decir, Emily. Estoy cansada de escuchar las mismas cosas. A pesar de que sabía que la estaba provocando, mi tono sarcástico se mantuvo sin cambios. Ella siempre había sido así, siempre tratando de hacer lo correcto, siempre tomando en serio la paciencia, pero su actitud estricta hacia ella misma y hacia los demás a menudo conducía a malentendidos. Cuanto más se esforzaba, menos agradaba a los pacientes, dejándola aislada en el trabajo, pero su espíritu e ideales nunca flaquearon. Probablemente no se dio cuenta de que su actitud diligente, sin ninguna arrogancia sobre sus propias habilidades, fue casi asfixiante para mí. Miré a Emily, que me estaba mirando mientras respiraba pesadamente con lástima. Ella nunca duda de que lo que sabe es la única verdad. Encuentro que el cansancio de Emily es así molesto al levantar la voz y causando una escena aquí. ¿Es esta la educación que mi padre brindó? Si es así, fracasó como educador. Quien rompió la atmósfera tensa entre Emily y yo fue una mujer con una voz profunda e imponente. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Una mujer que vestía un traje de mañana negro y un sombrero de copa con velo estaba allí con un sombrero de copa. Ella era pariente del profesor Johnson H. Recuerdo que es la única hija de un profesor. Espere, entendí que era la hija del profesor Johnson, pero me sorprendió. Pensé que la conocía por primera vez. Pero debajo de ese velo negro había un rostro familiar. Entonces recordé que su apellido también era Johnson. Kyle, gracias por asistir al funeral de mi padre. La mujer que se dirigió a mí en tono Marat Simboin era Ava Johnson, a quien veía a menudo en el edificio de Publishing Company. Aunque escribimos en géneros completamente diferentes, ambos trabajamos como autónomos para el editor y a menudo nos reunimos en fiestas relacionadas. Ava es famosa entre los escritores de Amon US por su audacia y su enfoque poco convencional, y Beauty era alguien con quien de vez en cuando tomaba una copa, con lo que Ava es la hija problemática del profesor Johnson. Para contener mi sorpresa, solté. Ava frunció el ceño respondiendo: elige tus palabras con cuidado, porque no me dijiste antes que nunca preguntaste el hecho de que la única hija del profesor Johnson era famosa entre sus estudiantes por ser una niña problemática. La profesora Johnson ocasionalmente se quejaba de su profesor Johnson, a quien era adorado como un profesor amable. Sus alumnos a menudo le preguntaban qué tipo de persona era su única hija, a quien no podía manejar. ¿Quién habría pensado que mi amiga escritora Ava era esa misma persona?
Ah, entonces eres la hija del profesor que he oído. Emily tiene razón, mi padre mencionaba a menudo que eras un excelente Suron, es nuestra primera vez que nos vemos, ¿no es así? La respuesta excesivamente educada de A me pareció increíblemente condescendiente, quien conocía muy bien su comportamiento habitual. Sin lugar a dudas, Ava se estaba burlando de Emily, esto es entre él y yo. No tiene nada que ver contigo, jovencita, ¿verdad? Kyle es mi amigo. No soy del tipo que se queda quieto y mira como culpan injustamente a un amigo. A respondió con una sonrisa inclinando ligeramente la cabeza. La conozco muy bien cuanto más enojada está. Cuanto más sonríe, más millas y estaba seguro de que ella no se interpuso entre Emily y yo por mi bien. No se trata de culparlo. Solo quiero que Kyle regrese al hospital universitario. El profesor Johnson siempre había esperado eso también. A él siempre le importó. Sobre Kyle escuchando las palabras de Emily, los viejos recuerdos se volvieron vívidos en mi mente. Fue cuando trabajaba en el hospital universitario. Emily y yo una vez los amantes nos esforzamos y avanzamos en nuestras carreras como médicos. Creo que me enorgullecí de mi trabajo. De que mis pacientes lo llamaran médico. El profesor Johnson parecía inusualmente abatido ese día, su rostro estaba sombrío, carente de su sonrisa habitual, preocupado. Le pregunté si todo estaba bien. El profesor Johnson murmuró: se trata de mí. Hija, ella tiene la capacidad y el rendimiento académico para convertirse en médico, pero ella es inflexible en no tomar el examen de ingreso a la escuela de medicina. Él dijo que tiene una batalla nocturna con su madre, quien le dice que solicite ingreso a la escuela de medicina. Para ser honesto, estoy bien con cualquiera de las decisiones. Incluso he considerado adoptar un yerno. Pero ella también está en contra de esa idea. ¿Qué debo hacer? Johnson ha sido famoso por ser una familia de médicos durante generaciones. Se atragantó con sus palabras diciendo que sería una pena terminar con esto en su generación. No puedo entender qué tiene de malo. Convertirme en médico está más allá de mi comprensión, solté descuidadamente. El profesor Johnson me miró un poco sorprendido, un atisbo de sorpresa en sus ojos y luego su expresión se endureció. Ahora me doy cuenta de lo arrogante que era en aquel entonces, siendo constantemente abordado como médico y revelado por mi paciencia. Sentí que mi trabajo era superior a los demás. Estaba intoxicado con la idea de salvar vidas. Pensaba demasiado en mí mismo. Ser solo tu problema, también podría afectar a los pacientes cuyas vidas están en tus manos. Confundido, no pude entender lo que el profesor Johnson estaba tratando de transmitir. Al ver que sus palabras no me llegaban, dejó escapar un profundo suspiro. Estaba consciente de que lo había decepcionado, pero no podía entender exactamente por qué. Sin embargo, es difícil entender qué palabras y qué actitud decepcionaron tanto al profesor. Que seguramente tropezarás, deberías irte antes de que eso suceda. Me dejó con esas palabras solo cuando dobló la esquina. En el pasillo me di cuenta de que quería decir que debía dejar el hospital. Era considerado uno de los mejores estudiantes entre los maestros del profesor Johnson y él me había dicho que me fuera. Más que shock, la ira burbujeó por primera vez. Sentí un claro resentimiento hacia el profesor Johnson. Cargando con ese enojo seguí con mis citas de la tarde y ese día se convirtió en una tormenta de quejas. Por supuesto que sí. Creo que Ken descargó mi frustración con un paciente. Me impresionó profundamente Emily, quien a pesar de ser llamada una de las mejores doctoras en neumáticos, trató humilde y seriamente de saborear a los pacientes. Tal vez el profesor Johnson estaba preocupado por mí por esa misma razón. Emily quiere que regrese al hospital, pero creo que el profesor Johnson no sintió lo mismo. Emily, estás mintiendo en lo cierto. Apuesto a que el profesor Johnson nunca dijo que quería que regresara al escuchar mis palabras. Emily pareció sorprendida diciendo Joe por primera vez. Cuando le expliqué a Emily lo que había dejado del hospital universitario, le dije que fueron las palabras del profesor Johnson las que me hicieron darme cuenta de que no debería ser médico. Tanto Emily como mis colegas escucharon mi confesión con gran expectación. Dejé el hospital porque estaba harta de mi propia inmadurez como médico y como persona. Incluso después de escuchar la verdad, Emily no pudo aceptarla y siguió discutiendo conmigo. Estoy cansada de escucharla repetir por qué y cómo es que el profesor Johnson solo quería motivarte, ¿no lo entendiste? Emily sin expresión alguna. De repente Ava desvió su mirada de Emily hacia mí. Nuestros ojos se encontraron instantáneamente. Ava sonrió levemente cuando nuestros ojos se encontraron. Somos estudiantes del profesor Johnson, estén orgullosos y confiados. Emily exclamó casi gritando. Lo entiendo, mi padre era un médico y profesor respetable, pero se puso, estaba enferma y no podía vencer la enfermedad. Las palabras de Abu tomaron a Emily por sorpresa. Todos los estudiantes orgullosos y brillantes no pudieron salvar a mi padre. Ava le lanzó esas duras palabras a Emily. Ava está tratando de dominar verbalmente a Emily. Escuché eso cuando el profesor Johnson colapsó. Emily fue la que estuvo de servicio esa noche, la persona que más se arrepintió de
No poder salvar la vida del profesor Johnson fue la propia Emily. Emily se mordió el labio inferior, a lo que Ava sonrió levemente. Su dedicación y tratamiento de emergencia fueron admirables, pero eso es todo. Mi padre falleció ante esto realidad. Brutal. Emily parecía querer taparse los oídos. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero ni siquiera puede hacer eso, dijo Ava lentamente señalándome. Si hubieran traído al profesor Johnson, ¿podría haberlo tratado? Estoy segura de que no lo estaré capaz de mantener la calma. Me llevaron al lado de Emily, a la que nunca había visto antes. Te necesito. Esos eran los verdaderos sentimientos de Emily. Ella colapsó sobre sus rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Quería consolarla, pero sentí que no era digno de llorar. Emily seguía diciendo: quiero que estés conmigo, mirándote hacia ella con una sonrisa. Ava la lavó y luego se aseguró de que Emily no se diera cuenta. Ava pateó suavemente mi pierna, instando a mí. Yo indeciso. Después de esa patada, Ava caminó silenciosamente hacia la salida. Su espalda estaba recta sin mostrar ninguna duda. Se sentía como si mostrara una genuina fuerza, a diferencia de la fachada mostrada por Emily. Me arrodillé suavemente junto a Emily, hablándole suavemente. Le ofrecí las palabras más reconfortantes que pude reunir. Puedo apoyarte desde lejos y siempre estaré cuidándote. Habían pasado 7 años desde que falleció el profesor Johnson. No hubo ningún servicio conmemorativo específico, así que todo lo que pude hacer fue ofrecer una oración silenciosa en mi corazón. Frente a mí se sentó Emily, que envejeció con gracia durante esos 6 años con una sonrisa. Encendí mi grabadora de voz y comencé la entrevista que Emily había tenido recientemente. Realicé con éxito una de las cirugías más desafiantes del mundo. El hecho de que ella fuera una cirujana de ascendencia canadiense estaba en los titulares. Nunca volví al hospital universitario. En lugar de eso, continué mi carrera como escritora médica independiente después del funeral del profesor Johnson. Creo que mi relación bastante valorada entre los editores. Esta vez Emily accedió a darme una entrevista exclusiva. Ningún otro editor o escritor había logrado entrevistarla de primera mano. Su reputación ha cambiado mucho después de esta cirugía, ¿no es así ante mí? ¿Pregunta? Emily asintió levemente con una expresión preocupada mientras se alegró de que la reconocieran. No quería recibir atención excesiva, quería priorizar su tiempo con sus pacientes en lugar de estar ocupada con demasiadas entrevistas y así. Lo dijo en su típica manera directa. Solo se siente como si hubiera algún tipo de desencadenante con un comportamiento casual. La cuestioné. Emily me dio una breve mirada aguda. Fingí no darme cuenta y le devolví la sonrisa. Así mi compañera de clase, que se asustó y huyó de la escena, y la hija de mi mentor, que me criticaron duramente. Estos dos alimentaron mi espíritu competitivo. Me abrí camino diciéndoles que no me subestimaran mientras ella sonreía. Sus ojos no parecían tener un profundo rencor por esa vez. Respondí con un tono indiferente que debe haber sido duro. Y procedí con la entrevista. Hablé durante casi 1 hora y la entrevista terminó en el momento en que apagué mi grabadora de voz. Emily dijo que ya no me estiré más. No tenías que ser tan formal en tus respuestas. ¿Sabes cuándo dije esto a la aparentemente tensa Emily? Ella respondió. No podías simplemente tomarlo a la ligera. Quiero decir, ¿quién sabe lo que vas a escribir cuando ella se vuelve casual? Se siente como si volviéramos a nuestros días universitarios en un instante por la forma en que me conocí. Recientemente, Emily dijo esto con una sonrisa algo preocupada. Su plan funcionó perfectamente, Emily dijo tomando un sorbo de su café ahora frío, porque si está relacionado con el profesor Johnson eso es más que simplemente guardar rencor. Levanté la voz cuando supe que Ava había atacado intencionalmente a Emily. En ese entonces defendí el comportamiento grosero de Ava pensando que ella simplemente estaba angustiada por perder a su padre. Bueno, con una sonrisa de arroz, Emily me dijo la verdad que Ava había compartido. No podía soportar a una chica que vivía con el chico que le gustaba. Espera, lo que me tomó por sorpresa con este giro inesperado, respondí con sorpresa. Sintiendo que me he estado escondiendo dentro de mí durante mucho tiempo. Hemos sido tercos, pero parece que es hora de seguir adelante. Ava, sabes que es un genio leyendo. La gente no elogia a otra mujer cuando te confiesa sus sentimientos con todo su corazón. Emily hinchó las mejillas. Era como la Emily con la que salí en la universidad. Era una visión nostálgica de Emily. Seguramente tomamos el camino más largo. Siento que podemos caminar juntos por la vida de ahora en adelante, como debería transmitirlo. Esto para Emily. Elegí cuidadosamente mis palabras y quería decirle solo que espero que hayas disfrutado de esto. Antes de darme cuenta ella vino detrás de mí tomando la taza de café de mi mano y me miró con los ojos húmedos. Mi corazón se aceleró. Todo lo que había pasado con ella. Todo comenzó esa noche. Robert Thompson, justo cuando estaba a punto de sentarme en la mesa de espera sofá de la habitación, me llamaron. La voz sonó un poco curt. Fue porque llegué tarde a mi hora programada. No es como si quisiera llegar tarde. Les dije con anticipación que saldría a tiempo porque tenía una cita con él dentista, pero mi gerente a mí me detuvo. Ella siempre hace esto. Entré corriendo a la sala de examen donde el dentista estaba mirando con impaciencia mi radiografía. No es una caries, no es. Mientras estaba sentado en la silla de examen solté sorpresa. El dolor en tus dientes se debe a que aprietas. No es solo rechinar los dientes mientras duermes, sino que los aprietas constantemente inconscientemente. ¿Estás bajo estrés en el trabajo o algo así? Él dio en el clavo.
Te daré algunos analgésicos nuevamente, pero ten en cuenta. Y trata de no apretar los dientes. Me quedé atónito, así que cuando los humanos se sienten estresados, tienen la costumbre de apretar los dientes y apretarlos constantemente puede causarles dolor. La mayor parte de mi estrés proviene de mi jefa a mí, después de todo, ella tiene la mentalidad de que el éxito de los subordinados es su éxito, pero los fracasos de ellos son los suyos. Ella se enfada si las cosas no salen como ella quiere y constantemente es quisquillosa. Tiene una habilidad especial para hacer comentarios sarcásticos a los subordinados. No le gusta el hecho de que mi dolor de muelas pueda ser debido al jefe. El consultorio del dentista estaba en el tercer piso de un edificio de uso mixto de 27 pisos ubicado cerca de mi consultorio. No había nadie más alrededor cuando llegó el ascensor descendente. Es el primer piso, está bien para ti, quería decir piso sótano, pero lo que salió fue un simple sí, probablemente trabaja para una empresa ubicada en este edificio. Habíamos compartido el ascensor durante algunas veces antes. Ella es una belleza impresionante, quiero decir, DRO, increíblemente hermosa. Ella siempre se para junto al panel de control sosteniendo el botón de abrir para que todos puedan subir y bajar y luego presiona rápidamente el botón de cerrar antes de salir. En secreto la había apodado dama del ascensor y siempre esperé con ansias al verla en el ascensor, pero nunca esperé encontrarme con ella después de mi cita con el dentista y tener un momento a solas con ella. Me encontré deseando que el ascensor se detuviera por alguna razón cuando de repente sentí una fuerte sacudida desde abajo. Un terremoto. El ascensor en realidad se detuvo, las luces se apagaron y las luces de emergencia se encendieron al mismo tiempo. Mi brazo derecho fue repentinamente tirado con fuerza. Ella en su shock había agarrado mi bíceps con ambas manos. Yo estaba congelado, incapaz de moverme, simplemente parado allí. Se sintió como mucho tiempo, pero en realidad fueron solo unos segundos, tal vez varios. Luego el ascensor comenzó a moverse nuevamente, deteniéndose en el piso más cercano y las puertas se abrieron. Está bien, ahora salgamos. Ella rápidamente soltó mi brazo y luego sonrojándose dijo lo siento y asentí. Ambos salimos del ascensor uno al lado del otro. Ella asintió de nuevo y comenzó a alejarse. Discúlpeme. Antes de que pudiera pensar que la había llamado, se detuvo y me miró y le dije: sí tú. Me gustaría que tal vez pudiéramos comer juntos. Ella parecía perpleja e inclinó la cabeza. Ya sabes, ya que ambos nos asustamos, pero supongo que eso es un poco atrevido, ¿no? Me sentí como si estuviera a punto de estallar en llamas. Nunca he intentado elegir. Lo siento antes, pero, ¿para qué? Por agarrar tu brazo. No te preocupes, no es gran cosa. Continuó un poco tímidamente con una sonrisa en su rostro. Ha pasado un tiempo desde que lo hice. Solía hacerlo todo el tiempo cuando era niña. Solo me aferraba a hablar con nadie sin pensar, pero cuando tenía 6 o 7 años me separé de mis padres en Afire. Pensé que estaba agarrando los pantalones de mi padre entre la multitud, pero resultó ser un extraño. Así que te perdiste por eso. Cuando le pregunté y ella respondió que sí, era un chico en edad universitaria. Me llevó a un área para niños perdidos y se quedó conmigo hasta que llegaron mis padres. Ella debe haber sido adorable. Mi papá me regañó mucho después, dijo que agarrar los brazos de la gente de esa manera es una señal de ser mimado. No confíes en los demás, párate sobre tus propios pies, me dijo, y fue entonces cuando traté de romper el hábito de aferrándome a la gente. Así fue hoy la primera vez desde entonces que le pregunté por curiosidad y ella respondió en broma: quién sabe, pero de todos modos me alegro de no estar sola. Y ella sonrió cálidamente. Después de eso la conversación derivó a una visita reciente al dentista debido a un dolor de muelas que no era una caries. También hablamos sobre cómo nuestro estrés laboral definitivamente debe deberse a nuestros jefes. Antes de que me diera cuenta estaba hablando más de lo habitual. No es solo mi jefe actual. Desde que nací siempre ha habido una mujer en una posición superior a mí. Mis hermanas son 5 y 3 años mayores que yo y durante toda la escuela primaria, intermedia y secundaria, todos mis maestros eran mujeres. Incluso en mis trabajos de medio tiempo, todos mis jefes han sido mujeres. ¿Tienes miedo de las mujeres o algo así? No, no lo hago. No lo veo de esa manera. Es solo que en mis días escolares tenía una amiga que a menudo me invitaba a beber y esas cosas. Me hacía ilusiones pensando que algo podría pasar, pero al final ella di algo como: eres solo una apuesta segura para mí. Ella escuchó mi historia de mentira con una sonrisa en su rostro. De vez en cuando se cepillaba el cabello detrás de la oreja con la mano derecha. Noté un pequeño lunar en la parte posterior de su mano justo alrededor de donde está la base de su pulgar. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo? Ella había sugerido dividir la cuenta, pero me negué diciendo que fui yo quien te invitó. Nos habíamos olvidado incluso de intercambiar nombres. No pude decírselo. Que la había visto antes. Muchas gracias por hoy y por invitarme a cenar. No hay problema, gracias. También caminó hacia la estación de tren mirando hacia atrás y saludando 2 o 3 veces cada vez que quería llamarla. La veré de nuevo en el ascensor como siempre. Eso fue con lo que me tranquilicé internamente, y mientras la lavaba me di cuenta que estaba apretando los dientes simultáneamente. Las palabras de mi dentista resonaron en mi mente. Sé consciente de no apretar los dientes de ahí en adelante. Con un fuerte deseo de encontrarme ella de nuevo, encontraría razones para escabullirme del trabajo y dirigirme a ese edificio al lado de nuestra oficina, pero por alguna razón nunca volví a toparme con ella.
En el ascensor hasta que un día, hola, Robert, mientras estaba trabajando en una tarea urgente en mi escritorio. Me llamó la voz tranquila de Amy cuando llegué a su oficina. Te están transfiriendo a su subsidiaria. Amy con una leve sonrisa me entregó el aviso de mi asignación. Mira, es que el de bajo rendimiento es enviado a una empresa de tan bajo nivel. Realmente lo siento por ti, pero tal vez sea lo correcto para alguien como tú. De todos modos usa ese pequeño cerebro tuyo y asegúrate de que el traspaso se realice sin problemas. Está bien, mi sucesor fue un hombre del departamento al lado del mío, recién contratado a mitad de carrera cuando comenzó el proceso de traspaso. Rápido para entender las cosas y tenía un comportamiento agradable. También fue bastante bien recibido por nuestros clientes. Mi única preocupación era que parecía un poco tímido. 2 semanas después comencé en la filial. Me asignaron el viaje, tomó unos 20 minutos más que antes, pero... Sin embargo, era manejable porque no estaba familiarizado con la línea del tren. Apenas llegué a tiempo ese día jadeando. Corrí al ascensor del edificio. Nuestra oficina estaba en el 7º piso. Cuando alcancé a presionar el botón del ascensor para el 7º piso, noté la luz. Porque ese piso ya estaba iluminado. Yendo al 7º piso me habló una mujer parada frente al panel de control. Le respondí asintiendo y la miré, porque era ella la mujer de esa noche del terremoto. Era un edificio pequeño. Cada piso estaba ocupado por una sola empresa. He estado trabajando para la empresa en este piso durante aproximadamente un mes. Oh, ¿de verdad eres Robert? Por casualidad, sí, había oído que alguien estaba siendo enviado aquí desde la empresa matriz. Finalmente lo entendí. Más tarde descubrí que la empresa que fue transferida tenía tratos comerciales con la empresa para la que había trabajado hasta hace un mes. Su empresa anterior era pequeña, un poco más grande que una empresa unipersonal. El propietario de esa empresa se había vuelto viejo y decidió cerrarla, así que mi nueva empresa reconocí sus talentos y la recluté después de ti. Cuando el ascensor llegó al 7º piso. Ella presionó el botón de cierre en movimiento para que yo saliera primero, sintiéndome un poco avergonzada. La pillé dándome una cálida sonrisa y así comenzó mi nuevo capítulo en la vida, pero nuestra relación permaneció estrictamente profesional. Entonces un día, de manera inusual, levantó la voz en el teléfono diciendo cosas como: por eso es imposible, al menos necesitas pasar por un chat antes de entregar. Me acerqué a ella con algunos documentos que necesitaba enviar y le pregunté si todo estaba bien. No. No es nada importante. Lamento levantar la voz. Ella claramente había oído, tenía curiosidad, pero no presioné más y salí de su oficina. En ese momento mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una llamada de un colega de mi antiguo departamento. Salió al pasillo para responder: sí, soy Rob. Hey, tenemos una situación aquí. A pesar de decir que es grave, esa voz sonó extrañamente divertida. ¿No estabas teniendo una disputa telefónica allí hace un momento? Sí, el jefe llamó a ese tipo. Jack se levantó y renunció a la empresa. Jack era mi sucesor y yo estaba preocupado por su naturaleza tímida, por lo que la jefa está furiosa gritando: ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser tan irresponsable? Nadie lo sabe. Supongo que es tu culpa. Fue el primero. Había escuchado que Jack se había convertido en el frasco target del jefe y que tomó el control directamente de ti. Realmente me sentí mal por él, pero mientras me preguntaba por qué el jefe había llamado en primer lugar, mi ex colega me explicó que ya que se fue tan de repente, no tenemos. Amy está muy enojada en este momento. Todo encajó y regresé a la habitación. Nuestras miradas se encontraron. Sentí la necesidad de agradecerle y hice un nudo de agradecimiento. No me tomó mucho tiempo adaptarme al nuevo lugar de trabajo, tal vez. Debido a la ausencia de los factores estresantes anteriores, incluso mis dolores de muelas dejaron de molestarme. Lo más importante, el trabajo se volvió divertido, por supuesto, porque ver a Emily en el trabajo fue lo más destacado y ella. Realmente fue un buen partido, siempre eficiente en su trabajo y brindándonos instrucciones claras a nosotros, sus subordinados, pero nunca actuó con arrogancia, un marcado contraste con esa dama mandona en mi antiguo lugar. La imagen vulnerable que tenía de ella esa noche del terremoto no estaba en ninguna parte. Al ser encontrado, mis sentimientos secretos por ella solo crecieron, pero pensé que eran solo sueños inalcanzables. Sin embargo, mi billetera, de camino a casa desde el trabajo y a punto de tomar el metro, me di cuenta de que olvidé mi billetera en la oficina. Rápidamente, regresé. Si ella se iba pronto, tal vez debería esperar arriba. Salgamos juntos. Con eso los dos subimos al ascensor. Espero que no se atasque otra vez, murmuró mirando el indicador de piso del ascensor. Cuando me volví hacia ella ya estaba mirándome. ¿Está bien? No estaba seguro de lo que quería decir con bien. Al momento siguiente, de repente me agarró el brazo con fuerza, como esa noche del terremoto, pero esta vez, incluso después de que salimos del ascensor y comenzamos a caminar, no lo hizo. Solté mi brazo. Mi empresa anterior era un lugar pequeño. Me persuadieron para unirme a esta, pero ser gerente y liderar personas es todo un desafío.
Parece que incluso ella, que siempre parece segura en el trabajo, siente la presión. En realidad no soy fanático del pescado crudo, así que te esforzaste esa otra noche. Sí, pensé, ¿por qué no me invitaste? Después de todo ambos nos reímos de buena gana. Mientras reíamos ella me agarró del brazo nuevamente apoyando su cabeza en mí. Hombro. Ella eligió un lugar para hacer barbacoas cerca de la estación, un hombre y una mujer, solo nosotros dos en un asador. Mi corazón se aceleró, pero ella parecía completamente indiferente. Primero brindamos con cervezas de barril. Miré su mano derecha mientras sostenía su taza. Estaba mirando un topo cerca de la bahía de su pulgar en el dorso de su mano. Lo que ella notó hacia donde estaba mirando y parecía desconcertada. ¿O ese lunar en tu mano? Sí, he estado consciente de eso antes. ¿Qué pasa con el lunar? Bueno, en realidad yo también dije esto que mostré. Ella, la palma de mi mano izquierda, mira aquí, en la palma de mi mano izquierda, también tenía un lunar cerca de la base de mi pulgar. Ella puso su mano derecha sobre mi mano izquierda extendida. Es una combinación perfecta, casi el mismo lugar, ¿ves? Miró juguetonamente nuestras manos superpuestas y dijo que hacer coincidir las líneas de nuestras palmas es como el destino o algo así. Ella hizo una mueca descarada, sacó la lengua y fue la más justa, así que comenzamos a salir. Por supuesto, nunca mezclamos nuestra vida personal y profesional, sin embargo, nuestros colegas parecen hacerlo. Primero, la jefa del departamento en el que anteriormente estuve, gerente Williams, el departamento de recursos humanos, preocupado por la alta tasa de rotación de los empleados bajo su supervisión directa, realizó entrevistas y descubrióme. Enteré del comportamiento arrogante de Amy, la sacaron de su puesto de directora y la relegaron a un control menos significativo. Luego, Emily fue elegida como su sucesora. La transferencia desde una subsidiaria fue realmente un ascenso para ella. Fui elegida para ocupar el puesto anterior de Emily a partir de mañana. No escuché. Ella tomó la taza de café de mi mano, extendí mi mano izquierda ahora vacía hacia ella. Ella colocó su mano derecha sobre la mía. Nuestras líneas de palma coinciden, es como el destino. La tostadora sonó. Eso es todo por ahora. La tostada está lista. Ese día cocinaba, era mi turno de preparar el desayuno, así que estaba en la cocina. Recién casados, recién llegados a nuestro matrimonio, continuemos desde donde lo dejamos. Vamos, mi amada Emily estaba repetidamente tratando de llamar mi atención. Nutur, presenté la palma de mi mano izquierda frente a Emily y luego Emily la abofeteó juguetonamente. ¿Qué pasa todavía? Medio dormido, fue la voz de Emily la que me hizo darme cuenta de que me había quedado dormido y había estado soñando con nuestros días de recién casados. La sensación de la mano de Emily tocando la mía me trajo de vuelta a la realidad sobre el otro día. Murmuré y Emily lo escuchó y suavemente colocó su mano derecha sobre mi izquierda. Míranos, nos hemos follado, ¿no? Ella miró su mano con arrugas y sonrió. Ella comenzó a arrancarme las canas. Fue poco después de 3 días desde que encontró las canas. Te dije que no causaras ningún problema. Deja de interrumpir el ritmo de quienes te rodean haciendo cosas innecesarias antes de ir a dar conferencias a personas de otros departamentos. ¿Por qué no empiezas a hacer bien tu trabajo en el departamento de ventas? Es molesto para nosotros cuando sigues actuando como si fueras el chico nuevo. Contuve las palabras que quería decirle a mi jefe, que parecía visiblemente frustrado, y entonces, ¿sabes qué? No me importaría despedirte, no importa si estás aquí o no. Dijo esto como si fuera una buena idea y sentí que había llegado a mi límite. Una empresa procesadora de alimentos. Regresé a mi ciudad natal cuando mi papá se enfermó. Afortunadamente ya salió del hospital. Sin embargo, mi papá se sintió incómodo por dejar a mi mamá sola en casa después de su problema de salud. Mientras estaba en el hospital, me preguntó durante una visita a Andrew. Idealmente, hubiera preferido un trabajo que hiciera uso de mi experiencia laboral previa, pero encontrar un buen puesto para una contratación a mitad de carrera fue difícil, así que acepté un trabajo en esta empresa que se estaba expandiendo. Pero mudarme a una industria diferente ciertamente tuvo sus desafíos. Andrew, ¿cuántas veces es esta la tercera vez? Supongo que es la quinta. Cuando recordarás a esta mujer que me está enseñándole el papeleo con una expresión de total consternación en su rostro, es la gerente de sección. ¿Usaste computadoras en tu trabajo anterior? No es así. ¿Por qué no puedes recordar? Son solo formatos diferentes. Sin excusas. Solo continúa con esto aquí. Este archivo aquí mismo. Sí. Tengo otras cosas que hacer además de cuidarte, espetó, aunque continuó ayudándome. No manejé muchos documentos y rara vez tuve que crearlos, aunque logré conseguir un trabajo en administración de ventas en mi compañía de tarjetas gracias a una certificación que obtuve en la universidad. Para ser honesto, estoy perdido cuando de repente me pidieron que redactara un documento que tenía. He estado navegando solo con plantillas y ahora me estaba alcanzando. Hombre, tal vez las ventas no son para mí. Me hizo darme cuenta de lo perfecto que era mi trabajo anterior para mí. Además tenía una novia en ese entonces. Ella era una trabajadora de oficina diligente en era la misma empresa y a menudo tomaba el relevo por mí,
pero no pude reunir el coraje para pedirle a una chica de ciudad que se mudara conmigo al campo, así que terminé rompiendo con ella. Extraño los almuerzos que ella solía preparar. A mí, especialmente porque soy un poco exigente con la comida, a todas las mujeres con las que he salido antes no les gustaba cocinar para mí, pero ella siempre luchaba y me preparaba la comida. No quería molestarla. Una mujer que se dedicó de todo corazón. Yo, a pesar de ser quien terminó las cosas, todavía siento algo por ella. Regresé a mi ciudad natal después de que nos separamos, pero las cosas no han ido muy bien. Contemplo dejar mi trabajo casi a diario, pero como no he estado en esta empresa por mucho tiempo, podría afectar mis perspectivas de búsqueda de empleo, así que por ahora solo estoy observando cómo van las cosas, es más o menos un escape de la realidad mientras estoy descontento con mi situación actual y ansioso por el futuro. No puedo dar el siguiente paso hacia adelante. Algún día alguien del departamento de planificación planteó un proyecto de colaboración con una importante empresa de alimentos. Nuestra empresa es bastante grande en el negocio de productos para bebés y nuestro personaje de mascota es bastante popular entre los clientes, mientras que nos va bien con la ropa y los juguetes. Nuestra propia marca de alimentos no se vendía demasiado. Bueno, querían centrarse más en la división de alimentos y esta idea surgió para estimular el interés y generar entusiasmo por las miradas de mis colegas. Parece que la otra empresa no estaba muy entusiasmada con la colaboración. Para asociarse con nosotros y se programó una reunión en nuestra oficina con su representante de ventas y nuestro gerente. Este es un día ocupado, así que no cause ningún problema, nadie necesita hacer preguntas, mi gerente me advirtió en la mañana después de terminar algunas tareas a las que me dirigí. Las máquinas expendedoras en mi camino me encontré con un representante de la otra compañía que salía de la sala de conferencias. Eres Andrew, ¿verdad? ¿No recuerdas que trabajamos juntos antes? Oh, Tony Yes, no esperaba verte aquí, ¿verdad? Deja tu trabajo anterior, estás ahora en la división de alimentos, aquí me bombardeó con preguntas. No, actualmente estoy en ventas, le respondió Tony, murmuró casi para sí mismo. Eso lo explica, ¿qué se supone que significa eso? Estaba a punto de preguntarle cuando sonó mi celular, era una llamada de mi manager. Lo siento, por favor continúa sin hacerme caso, volveré a visitarte, dijo Tony y se fue mientras mi teléfono seguía sonando. Lo respondí, lo primero que escuché fue llegas tarde. ¿Dónde estás? Usted en la máquina expendedora, regresa ahora confundido por la llamada que terminó abruptamente. Regresé a mi departamento para ver una ráfaga de actividad. Uno de mis colegas que había estado en una reunión me dijo que la muestra que presentamos como imagen de producto no fue bien recibida por el cliente. Necesitamos uno nuevo para la semana siguiente. Nuestro departamento y planificación están todos manos a la obra para las horas extras. Eres libre, claro. El gerente dijo que dejemos que Andrew se encargue de las tareas menores. Me entregó algunos documentos para copiar y volvió con ella. Tareas menores, mirando a mi alrededor mientras los comentarios parecían negativos, todos tenían un espíritu determinado y pensaban que todavía tenemos una oportunidad la próxima vez. Me sentí aislado del grupo. Puede que sea una carga, pero quiero ayudar de alguna manera, eso es lo que pensé, así que lo retiré. Saqué un cuaderno donde había escrito algunas notas a medio terminar y decidí seguir escribiendo en él. Era una cosa pequeña, pero la coherencia parecía ser la clave. Al revisar repetidamente reduje mis errores cuando finalmente tuve algo de tiempo libre. Mike del departamento de planificación me dio algunas muestras sobrantes de comida para bebés. Tengo confianza en esta, dijo y probé con entusiasmo el puré de zanahoria y al instante esto es horrible. Realmente no es bueno, es amargo y aunque puedo saborear la zanahoria, el sabor del caldo es abrumador, no es tan diferente del casero. Entonces, ¿por qué los padres comprarían esto para alimentar a sus hijos? Señalé mientras intentaba ser honesto, parecía que se sobrepasó dado que no estuve directamente involucrado en el proyecto. Quien parecía haber escuchado la conversación me detuvo, luego me dijo que pensé que te pedí que no causaras ningún problema, tal vez no lo entiendas desde que te uniste a mitad de carrera, pero este es un momento crucial para que la empresa deje de entrometerse e interrumpir el flujo de todos antes. Vas dando sermones a personas de otros departamentos, haz tu trabajo y vendes correctamente, es problemático si sigues actuando como un novato. Sinceramente, no me importaría si te dejaran ir, no haría ninguna diferencia si te frustras o no por su descarada declaración. Sentí que había llegado a mi límite. Entendí que era poco tiempo, pero gracias. Me incliné ante mi jefe y regresé a mi escritorio para terminar, aunque mi contribución podría no haber parecido significativa. Ahora lo rompí y dejé la empresa camino a casa. Llamé a alguien. Oye, soy yo. A unos días de ser despedido recibí una llamada de mi gerente en mi celular que quiere ahora. Tan molesto consideré ignorarlo, pero la persona me animó a responder. Hola. Andrew, ¿puedes hablar ahora mismo? La voz de mi gerente perdió su energía habitual asumiendo que no tendríamos mucho de qué charlar. Respondí claro, adelante, gracias. Perdón por lo que dije el otro día.
No te conocía lo suficiente y tanto Mike como yo no deberíamos haber dicho esas cosas. Solo estábamos en una reunión con un cliente y el equipo de planificación aparentemente habían presentado la pasta de zanahoria que yo había criticado severamente como muestra en la reunión. Tony dijo algo muy similar a lo que había mencionado. ¿De verdad crees que esto sabe bien? Tiene un fuerte sabor amargo y el sabor del caldo domina a la zanahoria, no importa qué tan buenos sean los ingredientes. No puedes esperar que los clientes repitan. Este es un negocio conjunto, después de todo, necesitamos que piensen en un producto que se venda más y luego hay un tipo llamado Andrew en ventas que debería considerar involucrarlo. Solía trabajar para nuestra empresa rival y estaba en su departamento de control de calidad. Es lo que se llama un súper catador, alguien con más papilas gustativas que el promedio. No solo tiene talento para el gusto sino que también puede recordar y comparar sabores con precisión. Sugiero encarecidamente involucrarlo en este proyecto. Para decir que Andrew fue despedido hace unos días, por favor, regrese sin usted, no aceptarán el contrato principal, ya conoce nuestra proyección de ventas para este proyecto, alimentos y mercancías adecuados combinados, son $5 millones, el CEO. Incluso dijo que si este proyecto falla, nosotros me retiraré de la producción de alimentos para bebés, así que, por favor, mi gerente suplicó que la ignorara, por favor, le dije que ya no es asunto mío desde que me despidieron. Quería agradecerle, gerente, por darme la oportunidad de alejarme de un negocio tan estrecho. Lugar de trabajo atento donde ni siquiera podíamos intercambiar opiniones entre departamentos gracias a ti. He aceptado mis sentimientos. Buena suerte con el proyecto. El día que me despidieron por pulso de diablillo llamé a mi exnovia Megan. Había llegado a mi límite, solo quiero escuchar su voz. En ese momento la palabra paciencia no existía en mi vocabulario. Andrew escuchó la voz de Megan por primera vez en meses. Me sentí desinflada. Megan, te voy a pedir algo muy egoísta, por favor volvamos a estar juntos. Después de un largo silencio ella respondió, si me dejas abofetearte 2 veces contando la de cuando terminamos, entonces seguro gracias a eso mi cara estaba hinchada. Hoy mirando mi reflejo en el espejo del auto, pregunté si crees que está bien saludar a la gente con esta cara justo cuando el auto se detiene en un semáforo en rojo, considerando que es nuestra antigua casa. Te ves tan guapo que incluso podrían sentir simpatía. Es simplemente perfecto. Megan haciendo pucheros. Como una niña, ella siempre ha sido mi salvadora, perdonándome sin importar cuánto la lastimé. Aparentemente Andrew fue despedido. Megan le había dicho a mi empresa anterior, el gerente de recursos humanos me contactó de inmediato y me preguntó si le gustaría volver. Mi reemplazo no había sido decidido. Aún así, y el resto del equipo estaba luchando entre decisiones. Mi madre dijo que es bueno saber que tu papá y tú son felices, pero es importante hacer lo que amas. Espero que hagas algo de lo que no te arrepientas. Con sus palabras, decidí volver a unirme. Me siento incómodo por vivir lejos de mis padres, así que creo que consultaré con ellos cuando compre una casa. Necesito ganar mucho para esa bienvenida de regreso, ¿no es demasiado pronto? Bromeó mi colega Ken, pero al amanecer, mi impecable uniforme de trabajo lo sentí. Encajó perfectamente y respondí que no. Creo que me di cuenta demasiado tarde de que el proyecto anterior terminó cancelándose y la empresa se retiró de la producción de alimentos para bebés. Mientras tanto, mi empresa se aventuró en la producción de alimentos para bebés. El entorno en el que se pueden intercambiar opiniones independientemente de la facción es significativo y los productos que se han lanzado han sido bien recibidos por los consumidores y se están vendiendo bien, y ya se habla de aumentar la variedad de sabores y formas para adaptarse a diferentes usos, como productos del tamaño de un viaje, ver a los niños disfrutar la comida. Me siento satisfecho. Hay muchas comidas que no me gustan, pero quiero que todos prueben algo, incluso a mí me parece delicioso. El solo hecho de darme cuenta de esto hizo que esas experiencias de pocos meses fueran invaluables para mi primera semana. Amor a quien no he visto en 10 años. Al igual que en las películas, ella está teniendo un momento de Marilyn Monroe. Cuando eres testigo de una escena así terminas viendo cosas que no deberías por la culpa de haberla visto en una situación tan comprometedora. Lo que quería era una vida normal, pero las cosas tomaron un giro diferente cuando mi jefe se interesó especialmente en mí. Oye Jason, ven aquí, ahora, maldito, el que me convoca de nuevo hoy es mi manager, Robert, es un viejo jecer casado y con hijos. Sí, ¿qué es? Señor, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no vino cuando lo llamé inmediatamente? Cada vez que algo no va con él, me usa como su saco de boxeo verbal, a pesar de que el motivo de su citación es a menudo trivial. Me daría un sermón solo porque me tomó un poco más de tiempo responder. Si cometiera un error, entendería que me griten, pero es agotador que me critiquen y me griten constantemente por la más pequeña de las razones. Estoy agotado. Otro día llega a su fin. El abuso verbal de Robert lo agotó. Me dejé caer en mi cama y luego mi teléfono celular vibró con una notificación. Mirando la pantalla, hay un mensaje.
Rara vez recibo mensajes personales, así que, ¿quién podría ser? El momento en que vi el nombre del pecador. Mi corazón saltó. Es de Katy. Amiga de la infancia, mi primer amor. Había jugado con ella desde que tenía uso de razón, nuestras casas estaban una al lado de la otra, a diferencia de mi familia promedio. Katy venía de un hogar de clase alta, su padre es el director ejecutivo de una empresa de exportación e importación y vivían en una casa enorme. En la casa de al lado solíamos jugar juntas en el vecindario y ella ocasionalmente me invitaba a su casa, pero cuando entramos a la escuela secundaria las cosas cambiaron, aunque éramos amigas de la infancia, a veces caminábamos juntas a casa a menudo. Katy hablaba honestamente conmigo. Katy era una chica de pelo largo con una aura autoritaria que siempre se hacía cargo, ella era el centro de la clase, incluso era miembro del consejo estudiantil y también estaba en la banda de la escuela, de Picture Perfect, la chica rica, pero yo sabía la verdad. Katy era cualquier cosa menos la típica chica rica. Un chico franco, informal y bastante estoy cansado de fingir para mis padres. Padres, ¿por qué tengo que elegir actividades según sus deseos? No soy la copia de mi padre en el camino a casa cuando el hijo comenzó a establecerla. Hizo comentarios que seguramente sorprenderían a nuestros compañeros de clase si escucharan la visión de Kufai que ella me muestra solo a mí. Era como cualquier otra chica común y corriente. Si te sientes así, debes enfrentarlos. Después de todo, es la edad para hacerlo. Si lo hago, me encerrarán en casa. Odiaría que los padres de Katy fueran estrictos, siendo el director ejecutivo y su esposa, como debían ser, pero presionaron mucho a Katy como resultado. Su verdadera naturaleza era rebelde, una rebelión invisible, tal vez esa sea la mejor manera. Para decirlo, parecía su propia forma de rebelarse si tenía que seguir fingiendo tanto en casa como fuera, no es de extrañar que su personalidad se volviera así que me convertí en su refugio donde ella podía ser su verdadero yo. Su amistad continuó incluso después. Fuimos a diferentes escuelas secundarias después de que Katy se inscribiera en una escuela de élite para niñas. No era mucho simplemente pasar el rato los fines de semana, pero la naturaleza de nuestras salidas cambió mucho. Bueno, resulta que Katy siempre estaba en la sala de juegos cerca de mi casa. Y ella estaba vestida con ropa llamativa, muy lejos de la imagen de dama refinada que retrataba en la escuela. Dijo que era su manera de desahogarse. De todos modos, siempre parecía disfrutar de los videojuegos, pero había algunos chicos de aspecto rudo que frecuentaban esa sala de juegos cada vez que uno de ellos intentaban coquetear con ella me usaba como excusa llamándome su novio y guardaespaldas. La verdad es que nunca fui del tipo guardaespaldas porque Katy, con sus habilidades sociales innatas, rápidamente se hizo amiga de esos tipos rudos e incluso los criticaba en una pelea. Cualquier competencia eres bueno en los estudios, deportes e incluso videojuegos, ¿que eres una especie de genio en nuestro camino de regreso de la sala de juegos? Siempre me sorprendieron las habilidades de Katy, ella bromea, he estado practicando. En secreto, mantuvimos esta farsa de fingiendo ser pareja, pero la verdad es que tenía sentimientos por Katy, pero nunca tuve las agallas para confesarlo y siempre sentí que no era lo suficientemente bueno para ella. Además, no quería que nuestra relación actual terminara durante nuestros años de escuela secundaria. Con frecuencia íbamos a los juegos en nuestras citas, pero después de comenzar la universidad dejé de saber de Katy. Escuché rumores de que se involucró con un chico malo o tuvo un problema con sus padres, pero sabía que todo eso eran mentiras. Katy no haría algo así. Me reí entre dientes y cambié de actitud y respondí después de un silencio de 10 años, ¿preguntaste lo mismo? ¿No hay mejores candidatos que yo? Mantuve mi tono ligero como antes, pronto llegó su respuesta, tus mensajes siguen siendo los mismos. Reconfortantes, quiero hablar, podemos, reunirse me hicieron retroceder muchos cambios en una mujer en 10 años. La Kufai en mi mente todavía estaba en la cúspide de la niñez, pero a los 28 ella sería una mujer de pleno derecho, podría actuar igual. ¿Frente a ella ahora? Aunque me preocupaba, hacía mucho que no veía a Jason, no había necesidad de preocuparse. Lejos de la apariencia de uniforme escolar, cualquier chico seguramente estaría enamorado, pero por dentro ella todavía era la Katy que conocía, de alguna manera se sentía increíblemente nostálgico y pude actuar de la misma manera que solía hacerlo sin siquiera pensar en ello. Ha pasado un tiempo. No ha cambiado un poco, aunque tu apariencia, por supuesto, he cambiado después de 10 años, pero tú, Jason, no has cambiado en absoluto. Mientras conversábamos, entramos a un restaurante, el restaurante que solíamos frecuentar durante nuestros días de estudiantes. Ya no estaba allí, pero este había mantenido el mismo interior, lo que lo hacía sentir extrañamente nostálgico. Entonces, ¿por qué pediste algo así? Debes tener un novio, de ninguna manera, todos huyen una vez que conocen mi verdadero yo. Oh, puedo ver que te conviertes en un demonio. Cuando estás enojado,
Ay, estaba a punto de decir algo cuando recibí una patada rápida debajo de la mesa. De eso estoy hablando. Pensé en mirarla, pero Katy fingió no saber a qué me refería. Mi papá ha estado tratando de arreglarlo. Salir con alguien sin preguntarme, supongo que porque aún no había conseguido novio. Bueno, tu papá es una persona estricta, eso es cierto, y aunque he estado diciendo que no siempre, él siguió adelante y estableció un significado para una posible pareja. Los ojos de Katy estaban distantes, aunque podría ser una historia típica para una joven. Definitivamente no está bien concertar una reunión sin considerar los sentimientos de la persona. No es de extrañar que Sai estuviera enojada, pero... Aparentemente la otra parte no se desanimó incluso después de escuchar que ella había tenido novio. Él dijo que era mejor que mi novio, como si pudiera compararse contigo, Jason, así que por favor, solo por esta vez, finge serlo. Mi novio una vez más, Katy, dijo que tenía la cabeza inclinada casi como si estuviera a punto de arrodillarse en la mesa, pero no pude responderle de inmediato. Esto no era solo una actuación infantil. Si lo arruinamos, podría causar problemas. Katy me dejó pensar en ello, así que dije que Katy parecía un poco triste pero sonrió y dijo que eso tiene sentido, es natural querer algo de tiempo para pensar lo siento, me adelanté a pesar de que ella sonrió, fue incómodo. Rompí la tensión sugiriendo, salimos y ambos salimos del restaurante, pero aún así fue incómodo. ¿Qué debería hacer? Estaba pensando en ello mientras caminábamos. Ajá. De repente, su vestido explotó como en la escena icónica de Marilyn Monroe. Se sujetó la falda con todas sus fuerzas. Como algo sacado de una película, mirando más de cerca, noté que estaba parada sobre un respiradero, debió haber caminado sobre él sin saberlo y desafortunadamente el viento sopló, el viento se detuvo y su falda volvió a la normalidad, pero ella me estaba mirando con una mirada enojada. Después terminé aceptando hacer el papel del novio de Katy. Eso fue porque después del incidente Katy hinchó sus mejillas y me dijo tienes que asumir la responsabilidad de ver y yo cedí bueno, no se puede evitar que vi incluso si fue un accidente. Katy dijo que no tienes que pensar que es una molestia, hagámoslo casualmente como antes, ella me dijo que sí lo dijo, pero no es tan simple hombre, maldigo mi mala suerte, quiero decir, ¿qué es Jason aquí? Resulta mi la cita potencial no era otra que el hijo de mi molesto manager, Robert, llamado Derek, y naturalmente, el padre de Derek, Robert, también estaba allí. Tuve un mal presentimiento sobre esto. Estoy saliendo con Katy cuando dije con confianza que Robert, incluso antes de sentarse, me señaló y soltó. Descubre que perdedor como tú eres, estás chantajeando a Kofai o algo que ella merece mejor. Todos en la empresa saben que eres un inútil, eres solo un cabrón que no puede desahogar sus frustraciones sin desquitarse con los demás. Quería replicar que él era el que se estaba describiendo, pero me contuve. Me sorprendió que pudiera decir esas cosas incluso antes de que nuestra cita comenzara. Katy parecía desconcertada, tristemente, parecía que la actitud dominante de Robert no era solo profesional. Derek la había heredado tan pronto como comenzó el día. Derek no lo haría. Apuesto a que lo has pasado mal con un tipo así, no te preocupes, yo me encargaré de todo. Cuando dijo que incluso el padre de Katy, Tom, estaba desconcertado, es posible que quieran menospreciarme y aumentar sus acciones, pero simplemente hundiéndose y rápido, ni siquiera se dan cuenta de lo rápido que están, como si estuvieran sumergiéndose a través de la tierra y hacia el espacio exterior con Robert y Derek riéndose y soltándome. Estaba tratando de descubrir mi próximo movimiento. Estaba pensando mucho, pero Katy venció. Yo a golpe, ¿cuál es tu problema? No soporto que insultes al hombre que amo y dejes de prometer felicidad cuando ni siquiera me conoces viendo a Kofai así. Derek respondió con indiferencia, no importa quién seas realmente, todavía te amaré. Al escuchar esto, Katy dijo entonces te mostraré mi verdadero yo, sígueme. Ella se levantó y nos llevó a un lugar que era una sala de juegos, un lugar que solíamos frecuentar. No saldré con alguien que sea peor que yo en los juegos, hay arcade. Me encantan los videojuegos, es un pasatiempo que he escondido incluso para mi padre, solo Jason lo sabe al ver que Katy irrumpió en la sala de juegos. Supuse que ya había terminado de ocultar su verdadero yo a su padre, así que rápidamente le expliqué que había estado yendo a la sala de juegos con Katy. Desde siempre Tom me dio una mirada fría pero no dijo nada y a donde nos llevó fue a una sección llena de juegos de lucha. Si realmente eres tan genial, Derek, deberías poder ganar. Quiero decir, como son útiles los juegos en la vida real, discúlpeme, no menosprecies los juegos, es divertido, una vida sin pasatiempos compartidos sería tan aburrido. Katy se enojó con él y terminamos compitiendo en un desafío de puntuación de 3, pero no era un juego de lucha, era un juego de disparos. Una práctica de tiro, el único juego en el que podía vencer a Katy, no hace falta decir que gané. Derek, frustrado, dijo que este no era el trato.
Por esto antes de irse y se fueron bien cautelosos Katy y su padre Tom gritaron perdiendo el tiempo en juegos tan frívolos. Naturalmente estaba enojado, pero Kufai respondió: tú siempre decides todo por mí, cuando te enfrento solo gritas sin escuchar. No es de extrañar, quiero escapar al juego mientras intentaba mediar. Porque siempre estás criticando a su propia hija. Katy no es una copia de ustedes. Ambos se sorprendieron. Katy con los ojos muy abiertos susurró que esa era mi frase. Cierto, no es una copia de los padres. Esto es algo que Katy dijo una vez. Apuesto a que no esperaban escuchar tales quejas. Tom se quedó silencio. Tal vez fue demasiado cercano a casa. Sintiéndome incómodo dije: de todos modos, por favor hablen, padre e hijo, y terminé la reunión. ¿Me excedí un poco con ese pensamiento? Fui a trabajar al día siguiente, pero mi escritorio ya no estaba. En lugar de eso había una nota sobre una transferencia personal. Me informaron que me reubicarían en el medio de la nada, algo así como Nebraska rural. Entré en pánico. Le pregunté a Robert qué está pasando aquí, pero él solo dijo: ¿no ves que no necesitamos incompetencia? Ese fue el final de esa conversación. Aparentemente alguien reportó un error importante que otra persona había cometido, como si yo fuera el responsable. Parecían bastante cabreados por el incidente del día anterior. Fue pura represalia. Debes guardar silencio en el fondo. ¿A quién crees que estás desafiando? Nosotros. Y así es como terminé siendo Shi y me fui a las zonas rurales de Nebraska. Voces como la mía, simplemente un empleado regular, nunca se escucha. Ahora tengo que mudarme lo antes posible y estoy abrumado con las maletas. En ese momento recibí una llamada de Katy pidiéndome que viniera a su casa. Le dije que estaba ocupado con la mudanza, pero ella incluso se ofreció a ayudarme con mi reubicación. Me di cuenta de que había hablado fuera de turno y honestamente quería disculparme con Tom cuando visité su casa por alguna razón. Tom se estaba inclinando profundamente. Discúlpame, lamento haberte hecho pasar por tantas cosas. Katy me dijo que has estado actuando como su novio y la has estado apoyando todo este tiempo. Sabemos que soy un tonto. Gracias a ti me di cuenta solo porque puedo hacer algo. No significa que Kufai pueda y lo que yo no puedo hacer, Kufai bien podría hacerlo. Aparentemente, después de esa reunión de emparejamiento, Kufai tuvo una conversación sincera con su padre y vio aspectos de su hija que él no sabía que existían. Lo hizo. Se dio cuenta de lo poco que la había estado observando. Además, Katy escuchó los verdaderos sentimientos de Tom. Resulta que los padres de Katy tenían una especie de matrimonio concertado muy parecido a la generación anterior en los EU. Daniel había estado inicialmente comprometido con una mujer de la que se enamoró, pero ella lo engañó dejando una cicatriz profunda. Luego, a través de un arreglado, conoció a la madre de Katy y formó la familia feliz que tienen ahora. Katy dijo que ella tenía novio, pero ¿qué pasaría si terminara siendo una banda como yo? No quiero que para ella esos temores le hicieran insistir en elegir un marido para su querida hija a través del emparejamiento, mientras que eso no es algo digno de elogio, en el centro de las acciones de Tom. Le dije a Katy que parecía sorprendida y parecía entender la situación. No es para expiar, pero si estás abierta a ello, ¿qué tal si trabajas para nosotros? Disculpa, exactamente, en lugar de quedarte en una empresa con un jefe tan terrible, ¿por qué no vienes a la nuestra? Si estaba bien pensar así, pero honestamente había estado considerando cambiar de trabajo. Si de todos modos voy a ser degradado, tal vez esté bien simplemente dejar de pensar así. Sorprendentemente dije que en ese caso aprecio la oferta y cambié de trabajo. Empezamos a salir oficialmente. Bueno, después de todo había declarado mis intenciones, incluso diciendo que me casaría con ella. Es la primera vez que caminamos juntos como pareja, ¿cierto? Eso no se siente muy diferente, aunque siempre dices cosas así. Diciendo que Katy acompañó yo, de camino a casa por primera vez desde que nos convertimos en pareja, caminábamos de la mano.